Como les había comentado, esta noche tenemos a Martín Horacio del Prato. Él es argentino, nacido en Resistencia. Imagino que es el pueblo donde naciste, Resistencia, en el Chaco, Sí, sí, en la ciudad de 500.000 habitantes. en el año 64, contemporáneo de todos nosotros. Pues Martín es historiador, investigador y escritor sobre la historia de las comunicaciones y el desarrollo social en Argentina, desde los ferrocarriles, la historia postal y el desarrollo social. Se dedicó a la investigación de la historia de las comunicaciones, o sea, de las postas, de las rutas, los correos, ferrocarriles, caminos, vías navegables, en los primeros tiempos de la formación de nuestro país, dice, hasta principios de 1900. Es autor de numerosos libros y esta noche viene a presentarnos su libro, Correos, Caminos y Postas, en la época colonial de 1492 a 1776. Adelante, Martín, ya nos platicarás cuántos libros tienes. Bueno, en principio, bueno, el libro se llama Correos, Caminos y Postas. Es un libro, bueno, que es el primer tomo de una investigación que va a ser bastante más larga. La idea es hacer todo un análisis del origen de los correos en Latinoamérica, principalmente en lo que es hoy la República Argentina. En su momento, obviamente, pertenecía al Virreinato del Perú todavía. Y bueno, es cómo fue desarrollándose el correo desde el comienzo de la conquista de los españoles en América hasta que ya llegaron los ferrocarriles y se multiplicaron los medios de comunicación en nuestro país. Eh, el primer tomo es este que trató la época colonial, o sea, la primera época. Para esto, para poder analizar un poco el concepto de correo, vamos a empezar primero por el concepto de correísta primero. ¿Qué es lo que era un correísta? ¿Qué es lo que era un mensajero? Lo primero digamos que hace clave en todo esto es el concepto de qué es lo que es mensajero para entender las mensajerías, entender el correo. Y bueno, el primer anticipo que tenemos, la primera historia, digamos, vieja, digamos, por así decirlo, del tema correo, lo tenemos en Grecia, ¿no es cierto?, con Filipides, que le llamábamos a los correístas, a los mensajeros, se llamaba hemeródromos, que eran quienes iban y mandaban las noticias de cualquier evento e iban corriendo a pie. El más famoso es justamente Filipides, que es el que dio la noticia de la batalla de Maratón, cuando habían ganado, ¿no es cierto? Corrió 42 kilómetros desde Maratón hasta Atenas, llegando a Atenas con sus últimas fuerzas y alcanzando a decir con sus últimas palabras, vencimos y mueren en el intento. Estos correístas, estos mensajeros llevaban el mensaje de manera hablada. No había un papel de que mandara el mensaje, porque la mayoría, digamos, ubiquémonos en la época, lo común era justamente que no se supiera leer ni escribir. Esto lleva a una necesidad, digamos, de un mensaje hablado. Posteriormente, cuando si nos retraímos ahora después a lo que es América. En América ya lo que teníamos acá es el chasqui y el quipucamayoc. ¿Qué es el chasqui? El chasqui era el correo que tenía el imperio incaico, era el mensajero por el correo incaico que llevaba lo que era llamado el quipu. Este quipu era un conjunto de cuerdas atadas con diferentes tipos, diferentes nudos, que mandaban un mensaje. Ese mensaje había una sola persona, un funcionario dentro del imperio incaico, que era el que era capaz y el que entendía estos mensajes, el que sabía leer los mensajes del Quipu, que era el Quipu Camayoc. El Quipu Camayoc, él era el que preparaba los quipos y el que sabía leer los quipos. Estos estaban escritos en un código con nudos en cuerdas y la finalidad por la cual no se divulgaba la forma de llevarlo era justamente por el tema de la confidencialidad del correo. De hecho, el mismo Chasqui no tenía ni siquiera la más mínima idea
de cuál era el mensaje que él estaba llevando. Y en todo el imperio incaico, el chasqui debía ser bien recibido, bien alimentado y cuidado, porque era el responsable de todos los mensajes dentro del imperio y es el que mantenía en cierto sentido unido al vasto imperio incaico que existía en la época precolombina en América. Si analizamos ahora la historia, cómo se fue llevando la historia del correo en América, lo que tenemos que hacer es recordar la época de los Reyes Católicos, ¿no es cierto? Los Reyes Católicos, Fernando de Aragón y Isabel de Castilla, eh, crean en principio de 1500 el concepto del Correo Mayor de Indias, el cual se hace efectivo recién el 14 de mayo de 1514. Acá en el apunte no dejo bien claro que en realidad ya Isabel de Castilla ya estaba muerta para ese entonces, ¿no? Digamos, pero bueno, Isabel de Castilla es la que tiene la idea. ¿Qué es lo que hace? Partiendo de lo que ya había hecho originalmente en el continente europeo, que había destinado los correos, dado que en su momento digamos, el imperio español en América se había extendido en forma muy, muy grande. Digamos, no solamente estaba en América, sino que no era solamente España, sino que iba mucho más allá de España. Entonces, para poder llegar a todos los lugares del imperio, necesitaban de alguna manera tener toda una estructura que la corona española no tenía. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Primeramente en Europa, digamos, hizo el nombramiento de correo mayor en Europa a la familia Tassis. Este correo mayor era un nombramiento vitalicio y hereditario que le otorgaba la propiedad absoluta de todo el correo, de la conservación de los caminos y la conservación de las postas a un particular. En España fue la familia Tassis y en América, el 14 de mayo de 1514, le dan este nombramiento a don Lorenzo Galíndez de Carvajal. Eh, don Lorenzo, valga la acotación, no llegó nunca pisó suelo americano. Recién su hijo fue el primero que viene, que llega en 1539, si mal no recuerdo, 1536, 1539. Recién su hijo es el primero que viene a América y viene destinado a Perú, a Lima. Si analizamos, digamos, el cómo se fue dando este correo, la importancia del correo, la importancia de poder ubicarse en el correo y en todo esto, no tenemos, digamos, la mejor referencia que podríamos tener es las actas de fundación de las ciudades, particularmente en la ciudad de Córdoba, que es donde yo vivo. Es importante cómo es que era deseo de la corona el poder vincular todo el territorio americano en ambos mares. Recordemos que como toda la zona de Brasil estaba ocupada por Portugal, para poder tener conexiones en América, tenía que venir por Habana, La Habana, en Cuba, de ahí cruzaba a Colombia, en Colonia, ¿cierto?, Cartagena de Indias. En Cartagena de Indias se iban por tierra hasta Lima, de Lima iban por tierra y recién ahí podían llegar eventualmente a lo que es hoy Argentina, inclusive hasta Buenos Aires, al Río de la Plata. No había una comunicación directa por el Río de la Plata. ¿Por qué? Porque Buenos Aires es una ciudad que estaba aislada. De hecho, de esta época, cuando se funda Córdoba, ni siquiera existía Buenos Aires. Buenos Aires fue fundada en 1516, fue destruida al año siguiente y fue refundada recién casi 80 años después, en 1580, 1581. Eso lleva a que era imperioso para el imperio español, para la corona española, el poder vincular de alguna manera las posesiones en ambos océanos. Para eso van fundando ciudades yendo hacia el Río de la Plata, avanzando desde Lima. Es así como Santiago del Estero es la primera que es fundada. A partir de acá sale una corriente colonizadora hacia el sur, llega hasta Córdoba y en Córdoba dice ha de tener puerto esta ciudad para encontrar el mar del norte y los reinos de Castilla.
¿Qué es lo que buscaba? Al pie de una cordillera de estas dos ríos caudales que de ella nacen y descienden corriendo hacia el oriente, al río de la Plata y la Mar del Norte. Van buscando poder vincular con el río de la Plata para poder llegar por dos puntas a, digamos, a poder, digamos, vincular España. Esto digamos, no es posible hacerlo, se hacen, digamos, primeramente caminos, pero como el río de la Plata tenía el problema de que es un río que es muy, muy bajo, el río de la Plata si no se lo draga es directamente imposible de que se navegue. Es más, ha habido crónicas de 1700, 1600, en donde comentan que en épocas de bajantes del río de la Plata era posible cruzar caminando desde lo que hoy es Buenos Aires hasta Colonia en Uruguay. A ese punto es bajo, porque se ensancha tanto el río que en épocas de bajante por momentos no llega a tener más de 1,5 metros de profundidad. Eso lleva a que, bueno, forzosamente el Río de la Plata debe ser dragado continuamente para poder ser navegable. Obviamente, en esas condiciones, el puerto de bueno, el mal llamado puerto de Buenos Aires no existía. El puerto de Buenos Aires fue recién hecho en 1884. Fíjense, miren, muchísimo después, varios siglos después. Para ese entonces no había puerto en Buenos Aires, por ende era muy complicado llegar por vía navegable a Buenos Aires. La única forma era un fondeadero que estaba a 70 kilómetros al sur, en lo que hoy es el puerto de Ensenada, cerca de la ciudad de La Plata, que era la única manera de llegar ya en la punta, el final del Río de la Plata, donde el Río de la Plata se une con el mar Argentino. Para todos estos caminos que se van realizando desde Lima inicialmente, se plantean entonces un montón de legislaciones, no solamente para esto, sino para todo lo que eran las Indias. Eh, Acá, bueno, yo he tomado de la recopilación de las leyes indias, que se hicieron 3 recopilaciones, tomé, bueno, la tercera edición, que es la más completa. A partir de acá, tomé todas las leyes de indias que hay que tengan que ver con el tema del correo. De hecho, tiene el título 16, ¿no es cierto?, del capítulo segundo, que habla de las cartas, correos e indios chasquis. Acá plantea un conjunto de leyes que tienen en cuenta el tema de la correspondencia en América. Esto recordemos que era válido para todas las Indias occidentales, ¿no es cierto? Debía ser respetada por todos los indios, dicen, con indios se refieren a todos los nativos de las Indias. Muchas veces se plantea que está mal planteada la palabra indios, si tenemos en cuenta que en su momento no se lo llamaba América, sino las Indias occidentales, y, digamos, el nombre de indios, los nativos, no es errado, si vamos al caso desde el punto de vista español. Particularmente dentro del libro segundo, el título 15, plantea algunas leyes, acá pongo algunas nada más, o sea, como referencias, y me voy a detener en una que es la séptima, que esa es muy importante, porque dice: ninguna justicia de cualquier clase, prerrogativa o dignidad, y ningún prelado eclesiástico ni personas particulares se atrevan a abrir ni detener las cartas, pliegos y despachos que se dirigen al rey, ni los que se escribieran entre personas particulares, ni impidan la correspondencia recíproca por carta. Fíjense esto lleva a una cosa muy importante, esto es 1592. El registro legal más antiguo que existe, de hecho, de la inviolabilidad de la correspondencia y del cuidado de la correspondencia. No solamente los dirigidos al rey, sino también los dirigidos a particulares. Es bastante interesante hoy que hablamos del delito y la inviolabilidad de la correspondencia. Fíjense, en España desde 1592 esto ya estaba legislado en las leyes de Indias. Acá por lo planteo algunas otras leyes que están. Ahora bien, esas leyes de Indias planteaban un montón de derechos, por ejemplo, el justo pago de los indios chasquis, por ejemplo, la ley número 21, digamos, que sean pagados en mano propia, bien tratados y amparados por la justicia. En la ley 22 plantea que se les tiene que pagar lo debido cada 4 meses. Estas leyes no se cumplían. En realidad se cumplían y muy mal las pocas veces que se cumplían.
como por ejemplo hay un registro bastante interesante justamente de las actas legales de Lima, sobre un cacique, digamos, de un pueblo donde planteaba que a los chasquis de su pueblo hacía 3 años y medio que no se les pagaba. O sea, pasaba a veces casi 10 años sin pagarlo. O sea, estaban las leyes, pero no se cumplían. Los originarios legalmente tenían derechos en las digamos, a nivel legal. A nivel efectivo, en realidad era muy distinto la relación entre los españoles y los originarios. Se los usaba, se los hacía trabajar prácticamente como esclavos y era muy raro las situaciones en las cuales se les pagaba correctamente y de acuerdo a la ley. Pero la legislación, las leyes de Indias lo consideran y lo tienen en cuenta. Desgraciadamente no se los respetaba. Bien, las grandes distancias que existían es el principal problema que se encuentran acá en América. En España, bien o mal, las distancias, si uno hace 1000 kilómetros, recorrió de España de punta a punta, sobraba. Acá en América teníamos distancias, en algunos casos, de 500 leguas entre punto y punto, sin ningún tipo de ciudad en el medio. Por ejemplo, entre Buenos Aires y Córdoba hay 720 kilómetros y no había absolutamente ningún pueblo habitado en el medio, como para que sea una idea. Las distancias eran grandísimas. Era muy difícil el mantener una comunicación fluida de correspondencia entre lo que hoy es Argentina y la corona española. Porque tenían que salir, recordemos que en Buenos Aires no tenía puerto, todo tenía que salir de acá hasta Lima, de Lima a Cartagena, de Cartagena a La Habana, donde en La Habana se juntaba con la correspondencia que venía del otro virreinato, que el virreinato de Nueva España, que a ustedes les debe resultar bastante conocido, que es lo que hoy es México, llegaba hasta la Habana y de ahí partía el barco Aviso, que era el que llevaba toda la correspondencia hasta España. Esto plantea la necesidad de hacer distintos proyectos para el establecimiento de correos ordinarios con cierta regularidad. ¿No es cierto? Uno, el primero, el más antiguo que tengo referencia, de acá desde digamos, de Buenos Aires, de Francisco Antonio Martínez de Salas, que en 1517 manda una nota al Consejo de Indias y dice, la nota le falta que hace las cosas el Real Servicio, Su Majestad, Administración, Justicia y Bien Público, la comunicación de correo ordinario entre estas provincias de La Plata, Paraguay, Tucumán y Reino de Chile. De esta manera plantea, digamos, la necesidad de un correo. Esto fue desestimado totalmente desde España por una razón muy simple. El correo en América estaba en manos privadas, lo llevaba el correo mayor y, y la corona española no tenía derecho a inmiscuirse en el tema, porque Galíndez de Carvajal seguía manteniendo el título de correo mayor de Indias con asiento en Lima. Entonces, lo que no hiciera este privado, la corona española no podía tocarlo. Otro caso interesante es José García Inclán, que en 1720 también plantea la necesidad, aunque sea desde Buenos Aires hasta Santiago de Chile y Valparaíso, como para por lo menos acelerar un poco la situación, pero ni siquiera eso es atendido. En el caso de este fue gravísimo porque inclusive por un problema, digamos, de un problema de justicia, cae preso, ¿no es cierto? Él puede demostrar que es inocente, pero las pruebas están en España. Manda entonces una carta a España pidiendo que le remitan las pruebas de su inocencia. Pero ¿cuál es el tema? Que la carta tarda 2 años en llegar a España y 2 años para volver. Para cuando llega digamos, la nota demostrando su inocencia, ya había terminado de cumplir su condena. Es un gran problema de lo que faltaba. Mire, imagínense el problema de lo que implica las comunicaciones y los tiempos que esto llevaba. A partir de estas notas y de estas necesidades y de otras que también se ven en Europa, el Correo de España, digamos, decide, la corona española, hacer determinados reglamentos que, digamos, le quiten un poquito de poder al Correo Mayor en Europa,
¿no es cierto? Pero sin quitarle su derecho a la posesión de correo mayor, reglamentan situaciones mínimas que deberían cumplir estos correos mayores, donde plantea cuáles son las postas mínimas que tienen que haber en cada uno de los caminos y plantean cuáles tienen que ser las rutas que tienen que seguir, llamándolo a estos carreras de postas. Estas carreras de postas se establecen, se le exige al correo mayor que las cumpla. El correo mayor empieza a tener problemas para poder cumplir todas estas postas, todas estas carreras de postas, entonces le da lugar a la corona española para poder empezar tratativas con la familia Tasis para llevar el correo en Europa a cargo de la corona, o sea, quitarle la propiedad al particular y que la corona española tome posesión. Es importante esto porque es el primer antecedente en el cual se plantea un reglamento de correos en lo que, digamos, a partir de los dominios españoles. Si volvemos a América, es interesante leer los relatos de los viajeros de esta época que describen de manera bastante clara lo difícil que era poder moverse. Particularmente hay una carta que está muy buena, que es la carta del padre Gervasoni, que es un sacerdote jesuita, que venía, digamos, no sé si ustedes conocen más o menos Argentina, en su momento, en la época pre-virreinal, ya los jesuitas se habían asentado en esta zona, particularmente en lo que hoy es Córdoba, creando, ¿no es cierto?, inclusive en 1612 una universidad, colegios, seminarios, varias estancias jesuíticas para poder mantener la universidad y lo que en su momento se llama el Real Colegio de San Carlos, el cual plantea la segunda universidad que se hace en Sudamérica, después de la de Lima. Esto genera una necesidad por parte de los jesuitas de un movimiento bastante fluido. ¿Cuál es el problema? De que hay distancias que son realmente muy grandes y que no permiten de encontrar ningún tipo de marca para poder guiarse. Desde hecho, desde Buenos Aires hasta Córdoba, es una llanura, lo que se llama la llanura pampeana, que tiene 700 kilómetros de extensión entre Buenos Aires y Córdoba, en las cuales no hay ni una sola loma, no hay árboles, no hay ninguna forma de poder ubicarse. La forma de poder moverse, imagínense una carreta manejada adelante con 4 bueyes, que va yendo a una velocidad bastante lenta por un lado, un pastizal amarillo que tiene más de 2 metros de altura, tapa completamente los bueyes y solamente permitía ver la carreta sola como si fuera un barco navegando en un mar amarillo. Esto llevaba, y sumado a la falta de ningún tipo de accidente natural, de que la única forma de poder moverse era a través de sextantes, de la misma manera que uno se podía mover en un barco. A tal punto que lo llama, ¿no es cierto?, el padre Gervasoni navegación terrestre. Y él aclara, dije navegación por 2 motivos. Primero, porque en todo ese camino se encuentra un montecillo, una colina, pero ni siquiera se descubre con la vista la menor ondulación montuosa. Solo después de 25 días de viaje se empieza a ver la Sierra de Córdoba, que es una ramificación de la cordillera de Chile. Acá tenemos un cuadro de época, ¿cierto?, donde muestra lo que era la Pampa. Así como se ve, era todo lo que se podía llegar a ver. Imagínense, es imposible, lo mismo que estar en un mar amarillo, no hay ningún tipo de referencia factible. Bueno, finalmente eso lleva a que se hace acá en América una propuesta bastante más concreta, mucho más armada para la creación de correos ordinarios que permitan llevar la correspondencia, por lo menos entre Buenos Aires y Potosí. ¿Por qué era tan importante llegar a Potosí?
Recordemos que Buenos Aires para ese entonces tenía un pequeño embarcadero ya, tenía un fondeadero, digamos, tipo puerto, perdón, 70 kilómetros al sur. Entonces ya tenía cierto movimiento, pero principalmente el movimiento no era de barcos de calado, sino convengamos que era principalmente contrabando y movimientos sin importancia. Ahora esto, ¿qué hace? La importancia que necesitaba este territorio para poder colonizarse era solamente factible teniendo un camino seguro y un camino bien armado entre Buenos Aires y la siguiente capital que había, que era Potosí, que sería como quien dice la capital económica de la zona, porque es donde estaba el Cerro Rico y se sacaban todo el oro y la plata para las monedas macuquinas. ¿No es cierto? En el medio lo único que tenías de importancia era Córdoba, pero importancia a nivel, digamos, de lo que es jesuita. Por eso, por entonces los jesuitas todavía no habían sido expulsados, entonces a nivel de la corona española no era de importancia porque nada de lo que producían los jesuitas quedaba dentro de la corona española. Entonces, don Domingo de Basavilbaso, en 1747, plantea una opción, un proyecto de chasquis ordinarios. Eh, no voy a leer todo el texto, vamos a esto, un comentario simplemente como para decir, el Correo de Potosí a Buenos Aires tiene que andar otras 500 leguas, que se incluyen la de 6.000 varas que ya quedan dichas. De suerte que sale Potosí para la ciudad de Jujuy, Salta, Tucumán y Córdoba, en la que, como es preciso dejar y recoger cartas, tarda regularmente medio día en cada una de estas ciudades y según el pie con que se ha estado cuando se ha corrido con presteza, ha tardado 4 meses ida y vuelta. Bien que si pusiera más cuidado, pues todavía tomar menos, pero aunque la distancia de 500 leguas es mucha, la abundancia de cabalgaduras y el buen camino permiten en menos tiempo. Esto siempre y cuando no sea en verano, porque en verano esta zona, sobre todo Córdoba es muy seca en invierno y muy húmeda en verano. En verano los ríos crecen de tal manera que era imposible vadearlos. O sea, imaginen solamente lo que es hoy Argentina, nada más, para poder ir de punta a punta por el camino real yendo hacia Potosí, demoraba 4 meses una carta en ir y volver. Esto le lleva entonces a Domingo de Basavilbaso, una nota del 24 de marzo de 1747, a proponer la instalación de chasquis ordinarios y pide que se nombren tenientes de Correo Mayor en las principales localidades del límite sur de lo que era el virreinato del Perú por entonces. Posteriormente, en 1777, se crea el Virreinato de Río de la Plata, pero por entonces acá era todavía Virreinato de Perú. Se van creando distintos tenientes de Correo Mayor y por ende administraciones de correo en las distintas ciudades. Acá nombro los primeros, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, el primero fue Buenos Aires, obviamente. Posteriormente se hace en Salta, que es a mitad de camino entre Buenos Aires y Potosí. Posteriormente en Jujuy y en Tucumán, no sé, de Santiago del Estero y ya más al final Córdoba. Fíjense cosa curiosa, que es la ciudad más grande entre medio y era la ciudad económicamente más importante, pero no era importante para el correo español, porque lo que había en Córdoba principalmente, volvemos a insistir, era todo el tema jesuítico. Los jesuitas tenían inclusive su propio correo, tenían su propia red de caminos, que no utilizaban, ¿no es cierto?, el correo del Correo Mayor de Indias. Por ende, la correspondencia personal era muy vaga, porque la mayoría de la correspondencia, por una cuestión de costos, aprovechaban los particulares y la mandaban con los mismos jesuitas. Los primeros chasquis ordinarios, acá claro, comienzan en 1762. Acá vemos algunas cartas, digamos, dirigidas, digamos, en esta zona. Por ejemplo, la que tenemos a la izquierda es una carta dirigida a Cádiz. La marca Indias no se ponía en las Indias, sino se ponía cuando el vapor llegaba a La Coruña, ¿no es cierto?, para indicar que una carta que venía de Indias. La finalidad de eso era porque el transporte marítimo desde las Indias hasta España era gratuito y estaba subvencionado por el Correo Español. Las otras son cartas que, por ejemplo, esta es una de Cochabamba, de Córdoba a Cochabamba, la que tenemos aquí, ¿no es cierto?, donde indica justamente cómo se movían, esta es la carta más, esta es las marcas más antiguas de Córdoba. No existía aún para ese entonces el franqueo previo obligatorio. Cuando una carta llegaba, era pagada por el destinatario.
en caso que uno quisiera que la carta llegue sí o sí, que el destinatario la reciba sí o sí, la pagaba en origen y en ese caso se le ponía la marca franca, que en este caso se puede apreciar. Eh, para este entonces también se va a generar al mismo tiempo en España, a partir de que en 1747 no solamente se admiten los chasquis ordinarios en América, en las Indias, y se empieza a respetar el reglamento de 1720 que había comentado antes, se empiezan a hacer itinerarios y se empiezan a plantear distintos elementos que soporten el correo mayor en España, a tal punto que en 1749 se le compra a la familia Tassis los correos en España. Perdón, 1749, puedo estar equivocándome la fecha. No me acuerdo si es 1747 o 49. No quiero cometer error por equivocación, por memoria. ¿No es cierto? Se le compra a la familia Tassis el correo en España y en todos los dominios españoles, y se empieza entonces a organizar a partir de acá, en forma más efectiva, todo el correo en Europa inicialmente. ¿Por qué es tan importante este itinerario? Este itinerario lo arma Campomanes. Campomanes era un administrador, ¿no es cierto?, de uno de los principales ministros que tenía el rey Carlos I de España en su momento, y que lo ayuda a organizar el correo en España y en todas las posesiones europeas, y plantea una reforma muy completa, planteando itinerarios para todas las postas que fueran necesarias para llegar adentro y fuera del reino, y también plantea un montón de leyes y reglamentos para poder organizar este correo. Es así como se hacen instrucciones, como esta que vemos acá, de lo que debe observar la seguridad de la conducción y apertura de las valijas, cuáles son las obligaciones de los conductores de la correspondencia, cómo es que se deben abrir y cómo se deben cuidar. Estos mismos son también respetados en Indias. Todas las cartas que venían de Indias debían respetar las mismas condiciones. En la zona de las Indias Occidentales todavía estaba el correo mayor, no se pueden aplicar estos reglamentos en pleno, pero el correo mayor en su momento, si bien no era obligatoria, los adopta y los empieza a aplicar. Acá vemos algunos mapas de época como para que vean cuál era la organización, que era bastante pobre, no tenía todavía una estructura bien llevada, digamos, de caminos o de postas como para poder manejarse. La administración, recordemos, del correo mayor no era solamente el correo. La administración se llamaba Administración de Correos, Caminos y Postas. Por eso pongo el nombre del libro. Sino que yo lo cambié un poquito, como que quedaba feo correos, caminos y postas, me gustó más caminos, correos y postas, era como, porque en realidad primero existe el camino y a partir de eso se genera el correo. Por eso le cambié el orden de las palabras en el nombre del libro para que no sea exactamente igual a lo que fue la administración en su momento. Al ser administración de caminos, esto también implicaba que todos los movimientos y todos los elementos que se llevaban desde América tenían que manejarse, ¿no es cierto?, tenían que llevarse desde la misma, se tenían que llevar desde la misma administración de correos, caminos y postas. Entonces, no solamente se movía por estos medios el correo, sino se movían también todas las caravanas de carretas. Acá tenemos parte de carretas, ¿no es cierto?, de que permitía a esta caravana de carretas moverse por las postas que manejaba la administración de correos, caminos y postas. Si bien este parte es bastante más nuevo, en 1857, pero eran similares, o sea, no hubo prácticamente cambios desde 1700 hasta la fecha, en los siguientes 70 años que vinieron hasta este momento. Acá tenemos, digamos, volvemos de nuevo a Campomanes, con todo este tema de los correos, cómo siguen haciendo más ordenanzas y más reglamentos. Este lo hacen en 1762, donde plantea cuáles son las
cuáles son las ordenanzas y las condiciones que tienen que cumplir los administradores, los interventores, los oficiales, los carteros y todos aquellos que trabajaran para la renta del correo en España. Estas ordenanzas no son completamente llevadas en América, porque ya obviamente no le convenía tanto al Correo Mayor de Indias, pero sí le sirvieron para poder organizar las principales carreras de posta, principalmente en la zona norte. En cierto, parece entonces ya se había dividido el Correo Mayor de Indias. La familia Carvajal había vendido la parte correspondiente al Correo Mayor en Nueva España. Estaba dividido el Correo Mayor en dos partes en América, el Correo Mayor del Perú y el Correo Mayor de Nueva España. Eh, Particularmente esta ordenanza, este reglamento, si bien no era obligatorio llevarlo en las Indias, ambos Correo Mayor lo utilizaron como base para poder organizar tanto las carreras de postas como para la organización de las postas en sí mismas. Posteriormente, en 1764, España, el rey Carlos III, hace una muy importante innovación y que es la organización del correo marítimo entre España y las Indias. Para eso destina un puerto específico de España como único puerto válido para el manejo del correo, que era el puerto de La Coruña, en Galicia. A partir de ahí salían mensualmente barcos con rumbo, barcos digamos, que en su momento se llaman barcos paquete, ¿no es cierto?, paquebotes, que llevaban personas y llevaban correspondencia y cargamento con rumbo a las Indias y viceversa. Estos barcos tenían que tener un calado relativamente bajo, tenían que ser sumamente rápidos y plantea un montón de condicionamientos para que no puedan ser blanco fácil de los piratas que había sobre todo en la zona del Caribe. Esto plantea una innovación bastante importante porque plantea que todo el correo que llegue fuera de las Indias hasta España iba a ir de forma gratuita en la parte marítima. Aparte, al ser mensual, agiliza tremendamente el movimiento de correo entre las Indias y España. Y como es marítimo, no afecta a la posesión de la orden del correo mayor que tenía el correo mayor de las Indias, que él tenía el correo dentro del continente, pero no sobre el mar. Entonces, mantiene el correo mayor de India, la familia Carvajal, mantiene el correo terrestre y España toma el correo marítimo. Particularmente en 1768, finalmente Fermín Francisco de Carvajal y Vargas hace un trato con la corona española en el cual le cede el cargo vitalicio de Correo Mayor, se lo cede a la corona española se hace cargo del Correo Mayor en Indias, ¿no es cierto?, dándole un montón le da un título de nobleza, les da una renta vitalicia para él y sus descendientes y un montón de condiciones, pero la corona española finalmente se hace acreedora del correo terrestre también en las Indias. Obviamente lo primero que se empieza a hacer a partir de acá, ¿no es cierto? En el caso de este Pando, que fue el primer correo mayor de las Indias, nombrado por España, ya de la corona española, ya no perteneciente al correo mayor, digamos, privado, plantea en 1770 este reglamento, 1771, un reglamento en el cual toma todas las ordenanzas y reglamentos que yo ya había comentado antes, desde 1720 a la fecha, que ya se estaban aplicando en España, los ayorna a lo que es América, teniendo en cuenta las grandes distancias que había, y lo adecua para esto. Este mismo reglamento es interesante porque es adoptado también por el Correo Mayor de Nueva España. O sea, está tan bien hecho que el Correo Mayor de Nueva España adopta, hace una copia fiel pero es idéntica para aplicarlo también en lo que hoy es México. Eso es interesante. A partir de acá, bueno, se plantean un conjunto de postas y un conjunto, digamos, de postas, de caminos, de distintos carreras de correo,
¿no es cierto?, de que permiten poder vincular casi todo el virreinato del Perú. Es muy interesante en esta época, sobre todo los relatos de viajeros. Hay un montón de libros, muchísima bibliografía de viajeros de época que tratan ese tema. El más interesante, tal vez, para lo que es la parte de las postas y el correo específicamente, es que justamente al tomar la corona española, la administración del correo, le encargan a, ¿no es cierto?, lo encargan a Alonso Carrió de la Bandera como visitador para que recorra todo el camino que existe entre Buenos Aires y Lima, determinando la calidad de los caminos, determinando cómo estaban las postas y que agregue postas en los lugares en donde éstas no existan. Esto lleva a que en 1772 se hace este reglamento, que es reglamento general y metodológico, que es el que vale para todo el virreinato del Perú. Para más o menos la misma época, creo que fueron un par de años antes, también se hace un reglamento muy similar con todas las carreras de postas para el virreinato de Nueva España. Eso ya no sé bien la fecha exactamente, pero sé que un poco antes lo hacen. Al ser un poco más chico la distancia que tenía, la superficie a cubrir, fue más fácil y más ordenado al Correo Mayor de Nueva España que al Correo Mayor del Perú. Acá vemos este reglamento, plantea todas las postas. Acá, bueno, yo tomo una lista de cuáles eran todas las postas y las distancias en leguas que existen desde Potosí hasta Buenos Aires. Eso en el libro lo pueden ver más en detalle. Vemos la cantidad de leguas. Acá vemos cómo quedó el camino conformado finalmente para todo el correo que fuera desde Buenos Aires hasta España. Recordemos, todavía no salía de Buenos Aires, sino que tenían que salir desde Cartagena. O sea, sí o sí una carta de Buenos Aires tenía que ir hasta Cartagena de Indias, de ahí cruzar a La Habana. En La Habana se encontraba con la correspondencia que venía del Virreinato de Nueva España y a partir de ahí continuaban camino hasta España. Una cosa curiosa, como siempre iban al puerto de La Coruña, en Galicia, es muy común es que encontrar correspondencia de la época donde hablan de la llegada de cartas de Galicia en vez de decir de España o del barco gallego, o sea, refiriéndose al barco que venía ahí. Así es porque justamente el único puerto válido para esto era el puerto, ¿no es cierto?, de La Coruña. No es que el barco sea gallego ni que las cartas venían solamente de Galicia, sino que era el punto de entrada a la península española. Esto acá vemos más o menos cómo eran las planicies en esta época y bueno, los invito a completar un poco todo este tema leyendo el libro. El libro habla mucho más extenso de todos estos temas. También hago una recopilación de toda la documentación que la cual le comenté. Tengo un apéndice, de hecho es más grande el apéndice que el libro casi, en el cual pongo toda la documentación necesaria para todo lo que armé en el libro. Decidí poner digamos, todas estas documentaciones, hacer una referencia dentro del libro, porque cuesta muchísimo conseguirlos. Yo me tuve que estar en España, ir al Archivo de Indias, estar en el Archivo General de España, estar también en Cartagena, en el Archivo de Cartagena, el Archivo de Colombia, me tuve que estar en Bogotá también, después en el Archivo Histórico de Lima, y es un trabajo prácticamente de hormiga que lo que hice, y bueno, una cosa más práctica, para los siguientes investigadores, teniendo mi libro, pueden tener un acceso más fácil y más cómodo a esta documentación, donde hago no solamente una reproducción fotográfica de los originales de cada uno de estos documentos, sino que también una transcripción del contenido de cada uno, como para que tengan una referencia documental válida y más fácil para todos aquellos que intenten profundizar en este tema. Espero que les haya gustado y bueno, y muchísimas gracias. Martín, verdaderamente, pues nos abres el entendimiento en relación a lo que en nuestra limitada capacidad de conocimiento tenemos acá del cómo se manejaba el correo mayor en la Nueva España. Pero esto nos ayuda bastante para entender que las distancias enormes que existían
desde estas primeras asentamientos en la región del Mar de Plata, tenían que sortear toda la serie de dificultades, no nomás los Andes, sino también la Amazonía, en fin, las cordilleras que llevaban por el lado del Pacífico hasta Cartagena. Creo que más de alguno de nosotros va a estar interesado en adquirir tu libro. Así de que si nos orientas cómo podría el mismo ser adquirido, nos ayuda a entender no nada más el aspecto del correo, sino que tu servidor soy ingeniero minero y sí me ha interesado mucho cómo fueron implementadas las ordenanzas de minería en América. Y es ahí el caso concreto de que tiene un paralelismo el hecho de haber tomado una especie de orden para poder sacarle el provecho a este oficio tan socorrido y tan importante. La comunicación escrita para muchos de nosotros es el testimonio pues que deriva a final de cuentas hasta en 1856 en México en la creación de las primeras estampillas postales, pero lo previo también nos hace entender y conocer un poco más acerca de esos retos que existían para llevar y entender desde los chasquis que nos estás mencionando, acá en México los painanis, perdón, y eso pues nos permite ver el paralelismo entre ambas administraciones. Gracias. Ha sido muy ilustrativa tu conferencia. Gracias nuevamente. Muchísimas gracias, Juan. Sí, bueno, yo también como ingeniero también me interesa muchísimo esto, en eso compartimos una profesión, bueno, en el caso mío ingeniero civil, eh, y, y sí, a mí me interesa, bueno, yo he hecho mucho camino como ingeniero y eso es lo que me ha llevado también a interesarme tanto por el tema de los caminos. Eh, Obviamente no sé si has leído las leyes de India, hay muchísima legislación en lo que respecta a la parte minera, está muy interesante y también hay, como muy bien decís, muy buenas referencias y ordenanzas en lo que respecta a la parte de sí, todo, no solamente la parte minería, sino también en lo que respecta a caminos. Caminos hay mucho menos debido a que la parte de caminos, como comenté, dependía de la administración de correos, postas y caminos, que dependía del mismo correo mayor. Entonces, en tanto al correo mayor no le era rentable, era muy difícil que pudiera llegar a hacer ningún tipo de arreglo de caminos, porque digamos, no le incumbía ni le interesaba donde realmente no fuera interesante para su bolsillo. Pues muy interesante, Martín, muy elocuente tu exposición. Yo tendría dos preguntas, bueno, más allá de interesarme también por la obra, profundizarla, nos indicas cómo y con mucho gusto. Pero mi primera pregunta es en el sentido de los chasquis, surgen directamente, porque yo siempre los he visto ligados a los incas, pero surgen exclusivamente con los incas, o al menos es lo que se sabe hasta ahorita. ¿Estoy en lo correcto o no? Sí, los chasquis en realidad es una invención incaica, es una institución incaica que fue muy eficiente, de hecho fue mucho más eficiente que los correos que había en su momento en Europa. Claro. Por el que acá se lo llamó después chasquis ordinarios, la diferencia ahí hay una cuestión que es importante. Cuando Domingo Bilbaso plantea la posibilidad de hacer chasquis ordinarios o que eran correístas ordinarios, los llama chasquis por una cuestión de costumbre, pero no tenían nada que ver con los chasquis peruanos, Claro. con los chasquis incaicos. Eran correístas a caballo que iban en forma particular con una valija, tal cual como se movían en su momento en Europa. Sino que acá lo llaman chasquis ordinarios por una cuestión de que la palabra chasqui en América del Sur era el mejor sinónimo del correísta y del mensajero, ¿no? Claro. Por eso aclaro para que no se confunda un tipo de chasqui con el Sí, claro. otro. La En otra Nueva pregunta España se sería, los llamó siempre ujú, mensajeros o correístas, fue un poco más ordenado respecto al nombre. claro. Eh, La otra con pregunta es respecto en al el libro, sentido de cuándo
se empieza a hacer el correo marítimo totalmente desde Río de la Plata, por ejemplo, ya Lo hacia del Río de España. la Plata es posterior. Recién comienza a hacer el correo marítimo desde el Río de la Plata después que se arma el virreinato del Río de la Plata. Entre las grandes reformas borbónicas que hace Carlos III, que son muy importantes, sobre todo en América, pero también en España, digamos, se hacen muchísimas reformas. Está digamos, el correo marítimo, está la adquisición del correo mayor de Indias y también la creación de nuevos organismos, nuevas instituciones que permitan gobernar mejor todo lo que era América. En el caso de esto, bueno, de lo que es hoy Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, se crean, digamos, con lo que somos hoy todos esos 4 países, se crea el Virreinato del Río de la Plata en 1777. Yo llevo el libro hasta 1776, no por el tema que llega hasta el Virreinato del Río de la Plata, sino porque justamente en 1776 es cuando se hacen todas las reformas y toda la estructuración completa del correo en América, digamos, y en lo que es Sudamérica principalmente. Es para el momento en que se hace cargo 100% España del correo mayor. Es cuando ya se hace la cesión, que coincide obviamente con las reformas políticas también de los distintos virreinatos. Se hace el Virreinato del Río de la Plata, la Capitanía General de Chile, ya anteriormente, unos años antes, ya se había hecho también, ¿no es cierto?, el Virreinato de Nueva Granada, que incluía todo lo que es Colombia, Venezuela, ¿no es cierto? Y bueno, eso lleva a muchísimas reformas para poder organizarse, inclusive lo que es la parte virreinato de Nueva España también se hace algunas divisiones también con respecto a lo que es sobre todo lo que es la parte de Centroamérica, ¿no es cierto? Que antes pertenecían todo al virreinato de Nueva España, también se dividen también un poco para organizarse mejor la estructuración. No solamente desde el punto de vista de correo, sino sobre todo la parte política. Una vez armados estos virreinatos, se plantea la necesidad, sobre todo en caso, por ejemplo, el caso de Buenos Aires, de hacer ya el correo marítimo que no vaya solamente a La Habana, sino que llegue a Buenos Aires. Si te tengo que decir en forma precisa cuál es la primer fecha que llega un aviso a Buenos Aires, la verdad que no sabría. En primer lugar, no llega a Buenos Aires, sino llega a Montevideo. El puerto del Virreinato de Río de la Plata no era Buenos Aires, sino era Montevideo. Recordemos que Buenos Aires no tenía puerto. Eh, pero honestamente, si te tengo que decir ahora de memoria, no lo sé. Entonces prefiero no tirar una fecha y quedar, digamos, mal después. Pero está muy buena tu pregunta, la verdad que es muy válida. Fue casi inmediato a la creación de Virreinato, obviamente, por una cuestión de necesidad de vinculación. Respecto al libro, hoy se me torna bastante complicado por las características de los correos americanos y sudamericanos, están bastante complicados para poder enviar paquetes. Sale más caro el paquete mismo que el libro en sí mismo, y además están todos los problemas aduaneros que están poniendo la mayoría de los países. La idea es que cuando haya la primera exposición latinoamericana, que hay 3 exposiciones este año en lo que es Latinoamérica, la idea es llevar libros y bueno, mandarlos con el representante mexicano, mandarles varios y que bueno, él vea allá, en todo caso los reparta, los entregue y después vía PayPal cuando vemos el tema del pago, pero eso es lo de menos. La verdad que ustedes tienen representantes a nivel latinoamericano muy buenos, muy confiables y que inclusive me sirvieron mucho para el libro. Ustedes tienen a Benavides y ¿no es cierto? Y también lo tienen a David Brown, que conocen muchísimo el tema que yo estoy planteando. Los he tomado como referencias, indudablemente, de hecho los nombro, los agradecimientos. También hay que destacar, también en España hay estudiosos muy grandes de esto, como es Sisja, y también lo es este otro que ha hecho el libro Correos sin Correos. Y después tenés en Perú, obviamente, el que tiene la mejor colección de filatelia virreinal, que es impresionante, que es César Ponce, que también es un amplio conocedor del tema. O sea, con mi libro no pretendo en absoluto conocer ni la 10ª parte que conocen todos estos que he nombrado. La verdad que han sido
Realmente son personas que conocen muchísimo, creo que conocen inclusive más que yo el tema. Lo que yo he tratado de hacer no es plantear un libro tan erudito, sí, sobre todo muy documentado, o sea, como buen ingeniero no pongo una coma si no tengo un documento, y sobre todo muy referencial en lo que respecta a la parte documental, que es lo que más cuesta conseguir para el investigador. Gracias. No, por favor, gracias a ti. Adelante, Arnulfo. Martín, buenas noches nuevamente y solamente expresarte felicidades por tu presentación extraordinaria. Eh, Quiero nada más apuntar el nivel de detalle que tienes para buscar todos los documentos originales, para soportar todo el relato y toda la estructura de tu presentación. Bueno, que se deriva de un libro bien formado, bien estructurado y pues muchas felicidades simplemente. Platícanos un poquito más de tus Gracias libros. nuevamente por estar con nosotros. Bueno, yo tengo que para el momento tengo 12 libros ya editados. Los primeros que edité fueron sobre la historia de los ferrocarriles en Argentina, desde el punto de vista histórico-postal principalmente, ¿no es cierto? Empecé con el Ferrocarril Oeste, que fue el primer ferrocarril que hubo en Argentina en 1857. Aclaro, no tengo ascendencia ni parientes ni nada ferroviarios, sino que, bueno, forzosamente si uno hace historia postal argentina, sí o sí tiene que caer en historia ferroviaria, porque a fines del siglo XIX, Argentina tiene una extensísima red ferroviaria, ya para 1899, para 1900 teníamos ya más de 25.000 kilómetros de vías férreas, llegamos a tener 45.000 kilómetros de vías férreas con pasajeros y 54.000 si contamos también las de carga, lo que implica una red ferroviaria que es grandísima, de hecho la más grande que llegó a tener toda Latinoamérica. Entonces, no se puede entender el correo en Argentina si no se entiende el desarrollo de las vías del ferrocarril. Se podría decir, y sin ninguna duda, que Argentina se creó a partir de las vías del ferrocarril. Una extensión de casi 3 millones de kilómetros cuadrados como el que tiene Argentina, hubiera sido imposible desarrollarla si no hubiera sido mediante el ferrocarril. Eh, Después también bueno, tengo otro libro donde trato la historia de los buzones en Argentina, donde trato todas las marcas de buzones que se utilizaron hasta 1920 más o menos, en las distintas ciudades, principalmente en la ciudad de Buenos Aires, donde está la gran mayoría de los buzones. Eh, Obviamente, como es la primera vez que se hace una obra de este tipo, va a haber faltas, o sea, en algunos casos me faltan algunas marcas, pero bueno, planteo cerca de 1.300 eh, 1.300 buzones. Bueno, este, por ejemplo, es el tercer tomo del ferrocarril, o sea, del ferrocarril oeste. Lo he hecho en 2 tomos, los 2 primeros trato los primeros años y el tercero las estafetas ambulantes que se usaron en el ferrocarril. Eh, y bueno, hay un poco de todo, hay como para divertirse y para los que les interesa la historia postal. Trato de llevar una historia postal con un sentido lo más social posible, planteando sobre todo cómo los distintos medios de comunicación fueron vinculándose entre sí y de qué manera fueron interactuando, cosa que ayuda muchísimo a entender sobre todo cuando uno tiene cartas o correspondencia que han ido por 2, 3, 4 o 5 medios. Sé que teníamos inicialmente las mensajerías, posteriormente el ferrocarril, posteriormente los correos a caballo y finalmente digamos, los correos motorizados. Hay un poquito de todo acá está pasando. Gracias, Este, por ahí les puse el Gerardo. email de Martín, en el chat, por si alguno quiere comunicarse con él para poder adquirir sus libros, ¿no? Bueno, ya se pondrán de acuerdo con Martín, ya les está comentando que posiblemente los envía con un representante, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, alguna
¿Alguna duda que les haya quedado de la exposición o algo? Una pregunta, ahorita, ¿cómo andan los trenes? O sea, ¿son de carga o de pasajeros o cómo están ahorita? Bueno, la red ferroviaria argentina fue prácticamente desmantelada, o sea, hoy queda una décima parte de lo que solía ser. Se utiliza el 90% de la red se utiliza para cargas, son empresas concesionarias, o sea, son particulares que tienen uso exclusivo de las vías en general. No tenemos un ferrocarril de cargas dispuesto para la gente en común. Si yo quisiera mandar una encomienda, por ejemplo, de Córdoba a Buenos Aires, que son las dos ciudades más grandes de Argentina, no puedo por ferrocarril porque la vía entre Buenos Aires y Córdoba está concesionada a un único particular, que es Nuevo Central Argentino, ¿no es cierto? Y que lo maneja discrecionalmente. Si yo arreglo con él, puedo mandar algo, y si no arreglo con él, no puedo mandar nada. Y como él es dueño de una empresa que produce aceite de maní, que de hecho Argentina es el primer productor mundial de aceite de maní, el primer exportador mundial, y además de eso, la empresa de esta persona es la que exporta el 100% de lo que exportamos. Imagínense el movimiento que tiene ya solamente por esa empresa. Y le interesa poco y nada lo demás. Después hay ferrocarril también de pasajeros, pero es eficiente solamente hasta 40 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Pasando eso, por ejemplo, como para tener una idea, ir de Córdoba hasta Buenos Aires hoy me lleva 23 horas en tren, el pasajero. Tardo casi 11 horas más de lo que tardaba hace 150 años. Ojo, yo voy siempre en tren que puedo porque me encanta el tren, ¿no? Que me dicen, pero 23 horas arriba del tren, y sí, la disfruto cada segundo. Pero bueno, yo porque soy un fanático de eso, pero no es lo común. Bueno, en México también fue desmantelado, por ahí Lupe nos platicó, fue desmantelado también el transporte a través del ferrocarril para darle prioridad a los autobuses y vehículos, ¿no? Una lástima porque a ciertas distancias el camión no es rentable. Eh, em, y para largas distancias, inclusive conviene subir el camión arriba del tren, que en Europa hacen eso. Eh, y sale muchísimo más barato que andar en camión. O sea, de un problema parecido a lo que está pasando ahora de la interacción con el nuevo que se está queriendo revalorizar y reflotar el ferrocarril, y que las camioneras se oponen tanto, igual las empresas de colectivos, de buses. Pasaba en su momento hace 150 años cuando comenzó el ferrocarril, con las empresas de caravanas de carretas y las mensajerías. Y no solamente no se fundieron, sino como referencia, antes del ferrocarril, en Argentina había solamente 5 empresas de mensajería. Para 1890 había más de 70 empresas de mensajería, como parece una idea. Lo mismo con las empresas de caravanas de carretas, se multiplicaron por decenas también. Iba a compartir esta estampilla, Martín, es de Martínez Enríquez de Almanza, fundador El de correo mexicano. Correo Mexicano. No recuerdo si lo mencionaste a algunos. No, no. No, particularmente este no. No, te soy honesto, de lo que es la parte en México, no es mi fuerte, y no conozco los personajes específicos. Conozco algunas características que tenía por relación a los mismos eventos que se iban dando en América del Sur, pero ya los nombres de cuáles eran cada uno, honestamente no los conozco, te soy honesto. Oye, Gerardo, pero él ese señor no fue el correo mayor, primer correo mayor, fue otro, ¿no? O sí fue el primero.
El primer correo mayor de India fue Galíndez de Carvajal. Posteriormente, en 1700, si no me equivoco, creo que es 1690 más o menos, el correo mayor de Indias le vende a otro particular la parte de Nueva España, pero te soy honesto, no sé cómo era el nombre de quien la compra. Te soy honesto, no lo recuerdo. Ya lo perdí. Tenemos... Por ahí tenemos a Martín de Olivares en México. Ándale, ese es el primer Martín de correo Olivares mayor. creo que es el que le compra a Galíndez de Carvajal. Ahora que lo nombras me suena muchísimo. Martín de Ahí Olivares. está. 1670, 1704, alcanzo a leer si no me equivoco. 1579. 1579. Ahí está. Fue la primera parte que Correo Mayor que venden la familia de Carvajal y que se desprende la parte de Nueva España porque no lo podían manejar por sí mismos. Entonces se dedican solamente al correo en el virreinato del Perú. Acaba de salir una estampilla del 150 aniversario de la primer línea mexicana, De la primera línea completa, completa. porque Sí, muchos México años ya tenía antes se ya. hizo el primer tramo. O sea, el primer tramo era de Veracruz a un pueblito cercano, que no recuerdo ahorita el nombre, que son como 11 kilómetros, y ya después, pero acá por extraña cosas no aclaran en el sello que están festejando la terminación de la primera ruta completa México-Veracruz, o sea, el puerto, ¿no? O sea, hay ahí una En falla histórica de parte de 1837, quien lo hizo. en 1837 lo concesionan. En 1850 hacen 11 kilómetros. Tardaron 3 años en hacer 11 kilómetros. Después viene la línea completa. Estamos De hablando hecho, de Hasta el México tenía antes que 73. Argentina. 1837. Se concesiona a X personaje, el héroe de Tejada lo concesiona y duran 13 años en hacer 11 kilómetros a un pueblo de Veracruz. Entonces, son más de 150 años de ferrocarril Sí, en muchísimo más. México, Sí. mucho más. Sí, de hecho, México tuvo ferrocarril antes que Argentina. Argentina en 1857 tiene su primer ferrocarril. Claro. Sí, sí. Sí, de hecho es una ruta la que se hace de México. Primero se hace ese tramo a Veracruz, a este poblado que ahorita se me fue, y luego un pedazo de México y se va juntando pues, con el paso del tiempo hasta el 73, ¿no? Que es lo que se está conmemorando ahorita, Claro, realmente. en Latinoamérica el primer país en tener ferrocarril fue México, después le sigue Chile, que tuvo de Copiapó a Caldera, y después Argentina. Y inmediatamente después Argentina, Brasil. Casi el Y no mismo sé año. si allá también tuvieron el mismo problema que aquí en México, porque en México el problema es que unas rutas tenían las vías anchas y otras angostas, y era un relajo, aún en los años 60, toda la línea para esperar a que llegara la del otro ancho, y a veces había que esperar un día para poder hacer el intercambio de todo lo que llevaba un tren, ¿verdad? Y Claro, cargarlo al otro. claro. Entonces, por ejemplo, yo viajaba cada año al norte y hacíamos un día para esperar a que se trasladara todo al otro sistema, ¿no? Era surrealista, como se diría, Bueno, ¿no? acá Argentina pasó similar. Acá llegamos a tener hasta 6 trochas diferentes en principio. La trocha ancha, que es igual que la inglesa, o 1,60 m, 1,62 m, que fue la primera. Posteriormente se hace la trocha angosta por cuestión de costos. Desde Córdoba hacia el noroeste de Argentina se toma una trocha angosta que es una trocha de 1 metro. Después, cuando se hace el ferrocarril en lo que es la zona de la Mesopotamia Argentina, que es la zona de que linda con Brasil y con Paraguay, se hace una trocha media, que es igual a la trocha europea, que es de 1,40 m. Y después se hacen también algunos ferrocarriles de trocha que se les llama trocha económica, de 75 centímetros,
hay algunos, y después otros que son llamadas trochas de Covil, que son de 60 centímetros. Y hay inclusive algunos, inclusive uno que todavía sigue funcionando, que es el caso de la trochita y del ferrocarril Fueguino, que es el ferrocarril austral Fueguino, que es de turístico, que está desde Ushuaia a La Pataya, que es el ferrocarril más austral del mundo, que tiene una trocha de 50 centímetros. Juan José, nos manda esta carta. Esta carta la mandaste tú, Juan José, el 26 de enero del 2022. Positivamente fue con el propósito de que con suficiente tiempo hubiera sido posible celebrar el viaje que realizó el presidente de la República el día 1 de enero de 1873. El primer tramo que recorrió de esa línea final terminada fue México, si Hasta mal no Veracruz. recuerdo, a Córdoba, y el siguiente día de Córdoba hasta llegar a Veracruz. Entonces, pues aquí yo di la propuesta al Servicio Postal Mexicano con los fundamentos históricos respectivos para que tuvieran a bien considerar la emisión de esta estampilla conmemorativa. Sabemos que dicho circunstancia no fue llevada a efecto. Simplemente se me dio una contestación diciendo que habría que facilitar una cantidad para poder hacer la impresión respectiva. Más sin embargo, la buena sorpresa de parte de uno de nuestros compañeros fue que en el segundo semestre de este año, 2023, por fin fue considerada la emisión de esta estampilla conmemorando lo que estamos precisamente mencionando, de que sí, había tramos ya construidos previamente con concesiones otorgadas, más sin embargo, el éxito de el original contrato que buscaron los hermanos Escandón era con el propósito de unir tanto al puerto como a la gran metrópoli de la Ciudad de México. Los créditos respectivos, pues en este caso se la lleva la Secretaría de Infraestructura, Transportes y Comunicaciones, al haber atinadamente lanzado esta emisión postal en conjunto con Correos de México el día 7 de noviembre, que por decreto presidencial de 1938, si estoy correcto, el presidente Lázaro Cárdenas determinó que sería el Día del Ferrocarrilero en México. El 1 de enero. Estamos hablando del 1 de enero, Juan José. El hecho histórico fue el 1 de enero de 1873, o sea, esa es la fecha de los 150 años. La emisión pues vino siendo emitida hasta hoy, 7 de noviembre, hace 2 días atrás. ¿Y el Día del Ferrocarrilero cuál sería? ¿El 1 de enero también? No, el 7 de noviembre. 7 de noviembre. 7 de noviembre. Y todo en honor a un, ferrocarrilero, conductor de máquina, maquinista, que en 1907 sacrificó su vida al sacar del pueblo un tren de vía angosta cargado con varios insumos, entre ellos cajas de dinamita, y por un descuido, desafortunadamente, alguna de las chispas de la caldera, no de la caldera, sino de esta corona que va al frente de la locomotora de vapor, habían caído sobre uno de los vagones que iba precisamente cargado de dinamita. Él y su tripulación hicieron el esfuerzo de sacar este tren en llamas. Mismo Jesús García Corona le pide a su tripulación que saltaran. Uno de ellos, José Romero, le decía que no, él quería estar acompañando a Jesús García hasta el final, pero lo convence a final de cuentas y se cubre momentos antes de la explosión del carro con dinamita en una alcantarilla, y
Una cosa en particular que pues es poco difundida. O sea, se le hace el honor y el loor a Jesús García Corona por el hecho de sacrificar su vida, pero en la realidad murieron 13 personas en ese evento. Estaba el estallamiento del tren, ocurrió cerca de la sección del kilómetro 5, donde había casas de los trabajadores de vía. Y en caso concreto, si también mal no recuerdo, un niño que estaba observando la llegada de este bólido que llevaba Jesús García, murió impactado con uno de los tantos fracciones de hierro que salió volando, y en las casas de la sección también había 3 o 4 mujeres con niños que fallecieron. Y eso es del por qué en algunas ciudades importantes de todo México se llama también las calles Héroes de Nacosari. Héroes de Nacosari. Héroes de Nacosari. El pueblo de Nacosari, a final de cuentas, por esta circunstancia de establecerse el día pues, de conmemoración al tercer año del evento de 1907, la misma empresa minera determina dar y pedir a las autoridades que se le diera el nombre de Nacosari de García. Es una bella historia escrita por un familiar de un ex gobernador del estado de Arizona. Este libro se llama, curiosamente, está en los dos idiomas, en el idioma inglés y en español. Se llama Goodbye García, adiós, goodbye, adiós García, goodbye. Así se llama el libro. Es un muy bonito recuerdo con las imágenes que se obtuvieron en ese entonces. Tanto Cananea como Nacosari tenían en la particularidad de que los empresarios de origen norteamericano eran muy afectos a tener registro fotográfico de cómo se habían llevado al crecimiento exponencial de la explotación de las minas, y cómo la explotación concretamente de cobre, y cómo llegaron a ser pues centros económicos de mucha importancia durante el porfiriato. Jesús García Corona está reconocido como uno de los hombres también a nivel internacional en el Museo de la Minería de los Estados Unidos como miembro de la Sala de Honor. Su nombre está inscrito pues dentro de este Museo Histórico de la Minería a nivel de los Estados Unidos. Y dentro de las cosas que quise conservar, entre ellas aquí vemos precisamente una carta dirigida a las autoridades postales, y coloqué un par de estampillas, concretamente aprovechando la parte inferior, donde está una pequeña inscripción en la parte inferior que habla de los 150 de la primera línea férrea en México, y con su cancelador respectivo. Y en otras piezas ahí, si tiene la disponibilidad nuestro amigo Gerardo Pacheco, podrá mostrar que a final de cuentas, dentro de las ocurrencias que a todo filatelista a veces se nos viene, tuve la oportunidad de imprimir el programa y también hacer la cancelación respectiva de esta estampilla postal. Pues a veces hay políticas dentro de la misma organización del gobierno federal que, por hecho de que no se tienen los recursos asignados para tal o cual conmemoración, en fin de cuentas, el que lo tomó como si fuera propiamente para hacer lucidez del día 7 de noviembre, Día del Ferrocarrilero, es precisamente la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que tuve la oportunidad de recibir la invitación para estar presente esa
en esa ceremonia y puedo afirmar y constatar que veo una inusitada voluntad e interés de parte del gobierno federal por reactivar, cosa que ahorita pues también a mí me sorprende por lo que nos ha compartido nuestro compañero. Sería dentro de 2 años el siguiente conmemoración, ¿no? Tributo del 175 aniversario del primer ferrocarril en México. Así es, efectivamente. Caso concreto, pues tenemos que también ser conscientes de que cientos de contratos que se celebraron entre los particulares y el gobierno no se concretaron a final de cuentas por razones de costo, falta de suministro de materiales, lo que mismo mencionábamos hace rato, las diferentes trochas no eran compatibles unos y otros, y a final de cuentas el gobierno X, ¿verdad? De la existencia desde mediados del siglo XIX, dieron como consecuencia que de muchas de esas concesiones fueran canceladas. Y el esfuerzo que al final se concreta y hace de todo esto, pues es el ferrocarril mexicano entre Veracruz y la Ciudad de México. Es la obra que termina y que a final de cuentas dio notoriedad y hoy en día es increíble. Días antes de esta ceremonia en Puebla estuve en la ciudad de Querétaro en una reunión de aficionados al ferromodelismo y dicho club está en la antigua estación de Querétaro que data de 1903, si mal no recuerdo. Sí, 1903. Sí, 1903. Y ahí vemos pasar unas locomotoras eficientes en su servicio y no menos de 100, 110 unidades continuas, ya sea trenes unitarios de graneleros, contenedores, unos impresionantes trenes con petrolíferos. Bueno, entendemos que por eso tiene aproximadamente entre 10 y 18% de crecimiento el ferrocarril en México, comparado con la distribución eh, automotriz de cualquier mercancía. Y pues yo no sé cómo se van a ajustar precisamente las compañías ferrocarrileras actualmente concesionadas para dar como consecuencia a que haya los trenes de pasajeros. Los intereses en el autotransporte es muy grande y es del por cual pues que va a existir siempre una lucha a muerte en ese sentido. Por ahí le recomendamos a Martín que vea esta impresionante obra cinematográfica que se llama Viento Negro. Buenísima. Sí, me acordaba hace Sí, Buenísima. refleja lo que la historia, efectivamente estoy yo reproduciendo, como les digo, con voluntad de diario de ir sumando esos documentos que obtuve del Archivo General de la Nación. Y esto da como consecuencia que uno de los ex trabajadores del ferrocarril, mi amigo personal Jesús Salomón Arraiga, actualmente está en vías de proponer al municipio de Benjamín Gil en Sonora de crear un museo y la aceptación de las autoridades locales y tal grado que él ya logró la nombramiento de cronista de la ciudad y de Benjamín Gil. Y esto nos impulsa, nos anima a que tarde que temprano, en su momento, si tenemos la salud y la vida, en el año de 2040 se celebraría precisamente la culminación de ese tramo de vía entre Fuentes Brotantes y Punta Peñasco, que hoy es Puerto Peñasco. Se logró la terminación de esa vía férrea un 5 de mayo. Es impresionante, si no la han visto ustedes, se la recomiendo la película.
bien. Sí, Bien, Martín, yo negro. creo que vale la pena darle caso porque es una Sí. película interesante realmente la construcción del ferrocarril. Creo que te va Estoy a tomando gustar si no nota lo has no solo visto. de la película, sino también los libros que me vienen diciendo como para después buscarlo. Bravo, Martín. Te digo, por eso nos identificamos. Te felicito. Nos has abierto en esta tertulia filatélica. Gracias a nuestro amigo Gerardo Pacheco, pues que une a distancia intereses y comunes que nos apasionan. Y yo creí que ibas a hablar un poco más de ferrocarriles, Martín. Por eso sacamos este tema No, esta vuelta chistoso. no me tocaba ferrocarril, o sea, cada tanto hay que tomar otros temas que no sean solo ferroviarios, pero hay, hay muchos temas en realidad para esto. Por eso era Digamos, importante conocer tu libro. particularmente, bueno, a mí no solamente la parte ferroviaria, bueno, sino yo ahora estoy ahondando mucho en el tema de las mensajerías. Que hay que hacer más mensajería de las diligencias. Y el ferrocarril tuvo mucha conexión con el tema y mucho vínculo con el tema de las diligencias. Entonces, creo que no se puede tocar un tema sin el otro y no se puede, digamos, anular un tema sin tener en cuenta el otro. Pero es una historia bastante interesante. Inclusive las mismas diligencias que había acá en Argentina, había algunas que eran realmente grandes. Si me permiten compartir la pantalla un segundito, les voy a mostrar un caso de una diligencia muy interesante para que... Déjame un momentito. Sí, la encuentro. También luego nos platicas de cómo va lo de... Ahí tienen, por ejemplo, una diligencia. Si Sí, uno sí. mira el matasello, uno dice, pero hay gente arriba, ¿cómo puede ser? Bueno, acá tengo una carta donde tengo la foto de lo que eran esas diligencias en su momento. Y uno ahora se queja con los medios de transporte en los buses actuales. El pobre tipo que está colgado ahí no creo que haya ido muy cómodo. Ni muy lejos, ¿no? Aparentemente no. Está con un pie en el estribo, o sea que está sostenido, pero la verdad que muy incómodo. El que se ha sostenido es este, ¿no? El de arriba. No, tiene acá el pie, hay un pie que lo tiene aparentemente en el estribo que hace como una especie de Ah, ya. doble L. Sí, 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 sí. está en el tribu. Sí, no veíamos bien la parte de abajo. No como subiéndose al estribo, precisamente, se Sí, está Sí, aquí está. impulsando como para subir, ¿no? Así como lo parecería que hacía sí, uno con los pero tranvías o... Pero aquí no, no esto es una de tuvimos las joyitas algunas tan grandes, con tanta gente. No, esta no, postal yo no realmente es recuerdo una ninguna imagen joyita que así. realmente ilustra perfectamente lo que llegaron a hacer las diligencias. Una cosa curiosa, que todos creen que en mayoría se eran tiradas por caballos, en realidad eran más que nada tiradas por Mulas. mulas. Sí, sí. Tienen Aquí en más México capacidad también. de fuerza y además, digamos, son más inteligentes que el caballo. Acá, a Pero diferencia allí de llevan 4 México, mulas. sí, a diferencia de México, acá las diligencias en general tienen una forma distinta de moverse. En México y Estados Unidos uno ve las películas y ve que eran normalmente tiradas con hileras de 2 caballos. Acá en No, realidad la forma de manejarse era, por un lado, a diferencia a ver si lo tengo. Ahí está. A diferencia de lo que eran las diligencias de allá, primero, el conductor no iba arriba de la diligencia, sino que iban arriba de los caballos. Y los caballos se ponían en tira de grupos de A3 e inclusive en grupos de A5. O sea, eran más ancho que largo. ¿Por qué? Porque acá las características del camino, acá tenemos, ¿no es cierto?, unos animales que parecían los perritos de paradera, allá que son las vizcachas. Y las vizcacheras eran continuas. Entonces, ¿qué pasaba? Si el caballo llegaba a poner una pata adentro de una vizcachera, se quebraba la pata. Entonces, la finalidad por la cual en realidad el conductor iba montado en el caballo y siempre en el caballo de delante,
pasaba de que podía ver de antemano cualquier problema. Y los caballos iban más a lo ancho que a lo largo por una cuestión de seguridad. Era una característica curiosa de la diferencia entre las mensajerías acá en Argentina, la mensajería y la diligencia allá. No, en México también fueron las de mulas, al menos las que tenemos registradas fotográficamente, se llevaban normalmente 5 o más mulas, ¿sí? O sea, las que yo tengo, yo colecciono tarjetas postales, entonces las pocas que existen registradas, que es, por ejemplo, la diligencia de Chapala, que todavía hacia 1900 existía, era de 5 mulas. No recuerdo si eran 2 y 3 atrás. Creo que sí. Ahorita no tengo a la mano la imagen, pero eran de 5 por lo menos mulas, no caballos siempre. Acá otra foto, fíjate que estaban tirados, digamos, eran 2 caballos al frente, 2 caballos, después 2 caballos y después 3 caballos. Sí, eso sí lleva Y muchísimo. siempre el conductor, había un conductor montado sobre los caballos adelante. No, acá Por nunca las se veía eso, características del... siempre en el mueble, digamos, ¿no? O sea, Sí. Cosa que es importante, siempre tenía que ser el caballo de la izquierda, porque es el que conduce realmente. Ah, caray. El caballo que manda siempre es el primero de la izquierda. muy interesante. O sea, que Bueno, eran más cuéntanos. pequeñas Si bien el al tema no estilo de las era de ese, películas. pero bueno, ya en el segundo tomo ya voy a tocar un poco más la parte de mensajería y lo que fue el camino real. Pues a ver cuándo nos la presentan, pues están muy interesantes. Oye, Hay una Martín, charla que di sobre mensajerías argentinas en mi oficina. Pueden, si no sé si tienen acceso a las charlas en mi oficina, hay una charla que di sobre las mensajerías. Pueden verlas. Y di 2 de mensajerías. Uno sobre las mensajerías en general en Argentina y otra sobre las mensajerías específicamente en la provincia de Córdoba, que es donde yo vivo. yo vi la última, no recuerdo el título, pero como que era general, ¿no? No de Claro, Córdoba. después di otra que es el desarrollo en los caminos, en lo que hoy es Argentina, el desarrollo donde fui planteando cómo fueron generándose las distintas rutas y las distintas carreras de postas, digamos, de distintos lugares del país, vinculando después a lo largo del tiempo todo el resto del país mediante mensajerías. Que obviamente cuando llegó el ferrocarril fueron cambiando, se ayornaron estas empresas de mensajerías y en vez de hacer los viajes longitudinales largos que los hacía el ferrocarril, empezaron a hacer los viajes transversales hasta las estaciones ferroviarias, lo cual era mucho más eficiente, más rentable y más práctico. En esa conferencia que diste, Martín, me llamó la atención una propuesta que están haciendo sobre la ferrofilatelia. Sí. Eh, Bueno, somos varios que andamos con ganas de generar la ferroviaria. Es más, hacer eventualmente un club. Ahora con el tema del Zoom y las redes es mucho más fácil hacer un club que sea de tipo latinoamericano sobre ferrofilatelia, digamos, para tener un poco más contacto en esto. O sea, si existe una astrofilatelia, que prácticamente no hay nada, existe una, digamos, una aerofilatelia, ¿cómo no va a existir una ferrofilatelia si hay prácticamente 100 veces más correspondencia transportada por ferrocarril que por avión? Así es. Definitivo. Si incluyen la postal, yo le entro con gusto. Tengo bastante de ferrocarriles mexicanos, ¿no? Está buenísimo. Bueno, tengo Bueno, un grupo de Facebook donde trato el tema de los libros y el tema de la filatelia, digamos, lo que es la parte de los ferrocarriles, que gracias a Dios va bastante bien. Debe tener ya casi unos 45.000 miembros más o menos. O sea Bueno, que es más genérico, o sea, hay más gente de lo que uno piensa que con respecto a eso. Pero la verdad que 45.000 personas es mucho. muchísimo, muchísimo. muchísimo. Juan Y José cuando la nos está apuntando.
Estaría buenísimo. La verdad es sería bueno lograr hacerlo. Estaría muy bueno. Sí, porque sí, hemos visto colecciones aquí en México de los ferrocarriles, las postas, los números, esos, ¿cómo les llaman? Los estafetas ambulantes. Estafetas ambulantes, los ambulantes. Sí, las oficinas postales ambulantes, o sea, en el ferrocarril, y también las rutas postales, OPAs. Ok, Claro. las OPAs. Ujú. No, hay colecciones, he visto algunas colecciones mexicanas muy buenas sobre el tema. Tuve la suerte de ver una exposición que se hizo en Brasil hace ya casi 10 años, que estuvo muy, muy interesante. Vi una colección mexicana, no recuerdo ahora el nombre de que la presentó. La verdad que muy completa, muy linda. Aquí en México también tuvimos las empresas privadas, la Wells Fargo, que también trabajaba en los ferrocarriles, el Express Mexicano, Nacional Mexicano, y algunas otras pequeñas, son muy escasas realmente, Sí. el ferrocarril interoceánico, o sea, muy interesantes. Yo colecciono de esas los enteros postales y las tarjetas, entonces sí, sí son escasas, pero muy Sí. interesantes en México. Sí, sobre todo las empresas pequeñas, es muy raro acá en Argentina también, las empresas pequeñas, conseguir piezas postales enviadas por esas empresas son muy difíciles. Aparte, algunas muchas no tenían marcas postales específicas, entonces pasaba como cuando uno hace, por ejemplo, en aerofilatelia los vuelos catapultados. Uno sabe que esa carta es un vuelo catapultado sabiendo de dónde a dónde fue y la fecha por la que fue. Entonces uno sabe que sí o sí tuvo que ir un vuelo catapultado por la fecha que salió y por el destino que tiene. Acá hay algunas empresas que no tienen marca, por ejemplo, yo decía los palocarriles, los silocarriles que eran de madera, digamos, las cartas enviadas por ese medio no tenían ninguna marca identificatoria, pero teniendo la carta del origen y destino adecuado y con la fecha, se pueden llegar a hacer más que interesantes colecciones respecto a eso. Y lo mismo pasa con algunos ferrocarriles muy pequeños que por lo chiquito del ferrocarril no tenían estafeteros ambulantes arriba de sus trenes, pero sí enviaban correspondencia porque era una ley nacional de que todo ferrocarril debía enviar correspondencias. Entonces, en algunos casos no tienen marcas, pero sí son perfectamente identificables de dónde van. Da para mucho, es un tema que da realmente para muchísima investigación. Y países grandes, como el caso de Argentina, México, que son países de 1 millón o más de kilómetros cuadrados, el ferrocarril ha sido el medio principal de vinculación entre las distintas zonas, entre los distintos estados. Che, qué linda, qué lindo matasello dual ese. ¿Qué tienen? Juan José, Y además de una población muy difícil y rara, Olinela Adelante, Guerrero. unos dime. grandes artesanos. Dice EW, no sé qué. Es de Es ferrocarril esa Olinalá de marca, ¿no? Guerrero, No, Estados es Unidos EUA, mexicano. Estados Unidos mexicanos. Ustedes son los mexicanos. Ah, ok. Olinalá, sí. Eso sí No, son esas son las estafetas OPAs. ambulantes, o sea, oficinas Exactamente. postales Oficina ambulantes. Postal Ambulante, OPAS. Las sopas. Son bastante raras la gran mayoría de algunas que son muy, muy, muy raras de esas. Sí, sí. Sí, muchas no están siquiera clasificadas hoy día todavía, ¿no? O sea, ¿Hay vas algún descubriendo catálogo de algunas. esas marcas? Sí, sí hay un Sí, libro sí hay, sí hay. sobre estas, hecho en Estados Unidos, el que yo conozco por lo menos, creo que es el único, ¿no, Juan? Sí, positivamente. Que Es una de las mejores guías y creo que pues hay mucho material que puede contribuir a una segunda edición de ese catálogo. Ah, qué interesante. Sí, tercera, acá en porque Argentina los ya hay dos catálogos de ediciones. estos. Acá en Argentina los catálogos que hay son muy, muy incompletos y como había tanta cantidad de ferrocarriles, por ejemplo, el catálogo que existía antes de marcas de estafetas ambulantes del ferrocarril oeste mostraba solamente 45.
Yo hice ahora, digamos, el libro de estafetas ambulantes de Ferrocarril Oeste, digamos, de ese solo ferrocarril puse 874, como para que más o menos se den una idea, Sí, es lo bastante. poco, lo pobre que eran los catálogos que existían antes. Y Claro. acá existieron más de 45 empresas ferroviarias, o sea, es una labor titánica lograr hacer un catálogo completo de estafetas ambulantes de Argentina. Claro. Muy interesantes. Che, qué lindas piezas. ¿Son tu colección esas? Son de mi colección, sí. Tenés que montarlas y presentarlas. Lo trágico es que recortaran las Sí, piezas. qué crimen, Muchas qué de ellas. lindo que podría haber sido esta pieza completa. Esa Encima, no mirá es lo de impecable ferrocarril, que ¿eh? está puesta la marca. Está muy bonita, pero no es de ferrocarril, es esa. Esa F es de foránea. Esa Ah, no es de Ah, ferrocarriles. Es de las oficinas foráneas salían, pero no es de ferrocarriles. Las de ferrocarriles tienen horizontales el barril, digamos, que le decimos aquí. aparte tienen el número de oficina postal ambulante siempre, Opa, el Opa. como las que pasaste hace un rato. Bueno, hay unas que dicen solo ambulante. Hubo unas muy raras también que se conocen muy pocas piezas y solo parecen haber sido de el estado de Puebla y Ciudad de México, por ahí así, que dicen camiones. Esa Y de tener todavía una ambulante. falta investigarle porque hay muy escasas piezas de eso, ¿no? O sea, rarísimas. ¿Qué es el camión? Camiones, ¿Camiones? Qué raro, ¿eh? pues no es raro porque era el Sí, servicio que para se mí daba, tampoco no lo había oído. pero eran muy pocas las zonas en que se usó y muy corto el tiempo, entonces quedan fragmentos y se conocen dos o tres piezas nada más, ¿no? O sea, Primera vez que lo oigo. Sí, sí, acá sí. tenemos también, son muy raras las estafetas postales motorizadas, que lo llamaban, que Ah, eran con sí, camiones también. Ah, sí, qué sí. linda pieza esa. Paquebote inglés. Y además dirigida a un personaje importante, ¿sí? Señor don Ezequiel Montes, Ujú. importantísimo en Querétaro, ¿no? En mi pueblo. Claro, esa que tiene GB, un franco 60, es lo que va, digamos, de Inglaterra a Francia. Y Angla a París, que va el cruce del canal de La Mancha. La Mancha. Ujú. Sí, sí. Un franco con 60 era la franquicia postal entre, digamos, el convenio postal entre Inglaterra y Francia. Y nos Del otro levantamos porque lado ahí está vive, toda la en ese parte. mismo pueblo vive de Ezequiel Montes, vive Gerardo. Entonces, Ah, no me cuadramos digas. todos. Sí, se llama ¿Pariente así quizá? por Eso es todo. que si es Sí. tu pariente, Gerardo, ¿verdad? No, no, no. Ezequiel Montes. No, No. pero el pueblo se llama así, entonces en honor a Ezequiel Montes, precisamente. No, ni siquiera, este señor ni siquiera conoció mi pueblo porque fue fundado Claro. posterior a las leyes de reforma, que fue la que él motivó, ¿no? Está linda la pieza del otro lado, las marcas del dorso. Este. Esa es tan interesante porque justamente ahí te dice dónde salió, de Veracruz, y ahí tenés la No, marca la del peo. paquebote, si me acuerdo. ¿Está? Ancona Lapel. Eso, Ancona Lapel en realidad es una marca ferroviaria esa. ¿Esta? Sí, creo que sí. Mm. Creo que esa es una marca ferroviaria que indicaba el ramal que iba de Ancona a La Pel para llevar después, que es la última parte, pero no sé si será ese, ¿no? Sino que me llama la atención que va a París, o sea, entonces no debería haber tenido esa, porque todo. Viva París. Y tiene paso por No, sí, Londres, sí. bueno, lo que está el dorso, el matasello clásico rojo de paso por Londres. Este. Exacto, London. Ujú. London.
Habría que ver por la fecha cuál es el paquebote que fue, porque dice por paquebote inglés, pero no aclara cuál.